Un día caluroso, cuando el sol castigaba sin piedad la costa, Marisol llegó al restaurante especialmente irritada. Al ver a Carmen rezando frente a la entrada, rodó los ojos. ¿Otra vez con lo mismo? Mejor revisa si tenemos suficientes camarones frescos para el menú de hoy. Carmen se levantó de rodillas, su rostro irradiando serenidad. Señora Marisol, doy gracias al Señor por cada nuevo día y por la oportunidad de preparar comida para la gente. Es una bendición tener un trabajo así. ¿Bendición?, bufó Marisol. Tu trabajo es el resultado de tu esfuerzo, no de tus oraciones. Si eres tan creyente, ve a limpiar el pescado afuera, bajo este bendito sol. La orden era deliberadamente cruel. Limpiar pescado al aire libre con ese calor era una verdadera prueba para una mujer mayor. Pero Carmen, sin perder su amable sonrisa, tomó la cesta con el pescado fresco y se dirigió al patio trasero. «Con gusto, señora Marisol», respondió con calma. Una hora después, Marisol salió al patio trasero. Bajo el abrasador sol caribeño, Carmen limpiaba el pescado con dedicación. El sudor corría por el rostro de la anciana, pero sus manos trabajaban con firmeza. «¿Cómo te va, Carmen? ¿Todavía agradeciendo a tu Dios por este maravilloso trabajo bajo el sol?», preguntó Marisol con sarcasmo. Carmen levantó la mirada de su tarea. Sus ojos eran tranquilos, como el mar en un día sin viento. «Sí, señora, estoy agradecida por cada trabajo. Mire qué magnífica pesca nos ha enviado el Señor a través del bote del señor Ramón. Unos hermosos dorados para nuestro ceviche». El calor y la imperturbable calma de Carmen solo aumentaban la irritación de Marisol. El contraste entre su propia impaciencia y la serenidad de la cocinera era tan marcado como la diferencia entre un mar embravecido y uno en calma. Por la noche, al llegar a casa, Marisol seguía llena de enojo. Ramón ya había regresado de su pesca vespertina y estaba ordenando sus aparejos en la veranda. «Ya no soporto más a esa Carmen con sus eternas oraciones», exclamó. «Un poco más, y nuestro restaurante se convertirá en un refugio religioso». Ramón, con calma, dejó a un lado su red de pesca y respondió: «Amor, ¿qué tiene de malo que rece? ¿Acaso sus oraciones le impiden preparar los mejores platos de toda la costa?» «Eso ahuyenta a los turistas», replicó Marisol cortante. «Si es tan devota, que se vaya a trabajar a una cocina comunitaria de la iglesia». Sin embargo, desde que Carmen trabaja con nosotros, nuestro restaurante se ha convertido en el más popular de la ciudad. ¿Acaso eso no es una bendición?, comentó Ramón con suavidad. «¿Bendición? Es el resultado de mi duro trabajo y de tu pesca fresca. ¿Qué tiene que ver Dios con esto?», replicó Marisol, agitando la mano con irritación. La conversación se interrumpió cuando la pequeña Lucía salió corriendo a la veranda con su cuaderno de dibujo. «Mamá, mira lo que dibujé. Este es nuestro restaurante, y aquí está la tía Carmen cocinando pescado, y encima de ella hay ángeles». Marisol frunció el ceño. «Oh, no. Por favor, no tú también, mi amor. ¿Quién te enseñó a dibujar ángeles?». «La tía Carmen dice que los ángeles la ayudan a preparar los platos más deliciosos», canturreó Lucía alegremente. «Basta», la interrumpió Marisol con brusquedad. «En nuestro restaurante trabajan personas, no ángeles, y el éxito llega gracias al esfuerzo, no a las oraciones». Ramón abrazó con ternura a su hija, que ahora estaba triste. «No te preocupes, mi princesa, tu dibujo es maravilloso. ¿Y sabes qué? Mañana te llevaré conmigo al mar, y verás cómo los ángeles ayudan a los pescadores a encontrar los mejores peces». Lucía se iluminó de alegría, pero Marisol solo negó con la cabeza, irritada. Parecía que esa religiosidad, de la cual intentaba alejar su negocio moderno, estaba infiltrándose incluso en su propia familia. A la mañana siguiente, aún antes del amanecer, la pequeña Lucía ya estaba levantada, emocionada por su primera aventura en el mar.
Marisol observó a su hija, con su chaleco salvavidas recién estrenado, y sintió un nudo desagradable en el estómago. «No me gusta esta idea. Es peligroso llevar a una niña al mar», le dijo a Ramón. «No te preocupes», la tranquilizó él. «Hoy el mar está tranquilo y no iré muy lejos». Padre e hija se dirigieron al muelle justo cuando los primeros rayos de sol tocaban la superficie del agua. El pequeño bote de pesca se balanceaba suavemente sobre las olas, y la niña miraba fascinada las redes y los coloridos flotadores. El día fue maravilloso, pero después del mediodía, el clima cambió drásticamente. Oscuros nubarrones cubrieron el cielo, y el mar comenzó a agitarse. Ramón decidió regresar a la orilla, pero ya era tarde. Una enorme ola cubrió el pequeño bote, volcándolo. «¡Lucía!», gritó Ramón al ver cómo su hija desaparecía bajo el agua. El chaleco salvavidas la empujó a la superficie, pero la fuerte corriente rápidamente empezó a arrastrarla lejos del bote. Mientras tanto, en el restaurante, Marisol sintió una creciente inquietud. Carmen, que estaba rezando frente a su pequeño altar, de repente levantó la cabeza. «Señora Marisol, algo malo está ocurriendo en el mar». En ese momento sonó el teléfono de Marisol. Era la guardia costera. «Señora Gutiérrez, su bote se volcó a 1 milla de la costa. Ya hemos enviado un barco de rescate, pero debido a la tormenta...». Marisol sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Junto con Carmen, salieron corriendo del restaurante y se dirigieron al muelle, donde ya se estaba reuniendo una multitud. A lo lejos se veían las oscuras nubes y las agitadas olas que amenazaban con llevarse lo más preciado para Marisol. Carmen cayó de rodillas, sus labios murmuraban oraciones. «¡Basta!», le gritó Marisol a Carmen. «Tu Dios no es nada. Si existiera, no permitiría que mi pequeña hija se ahogara. Estás despedida. No quiero volver a verte en mi restaurante». Incapaz de esperar más a los rescatistas, Marisol corrió hacia el bote de pesca más cercano, pero la guardia costera la detuvo. «Señora, salir al mar ahora es un suicidio». Marisol luchaba en sus brazos mientras, a lo lejos, el barco de rescate se enfrentaba a las enormes olas. Parecía haber pasado una eternidad antes de que los rescatistas finalmente llegaran a la orilla. Ramón llevaba en brazos a Lucía, inconsciente. Su pequeño cuerpo estaba frío e inmóvil. «¡Mi niña! ¡Mi bebé!», gritó Marisol, corriendo hacia ellos. «¡Al hospital!», ordenó el rescatista, y los llevaron de inmediato en una ambulancia. En la sala de emergencias, Marisol gritaba. «¡Ayuden! ¡Por favor! ¡Mi hija no respira!». El personal médico se llevó inmediatamente a Lucía, dejando a Marisol y Ramón en el pasillo. «Lo siento, pero deben esperar aquí», dijo la enfermera suave pero firmemente. Estaban sentados en el frío pasillo, agarrados de la mano. Ramón estaba mojado del agua de mar, sus ojos llenos de lágrimas y sal marina. Marisol temblaba, pero no por el frío, sino por miedo. Cuando el médico finalmente salió hacia ellos, su rostro era sombrío. «El estado de su hija es crítico. Estuvo demasiado tiempo bajo el agua. Su corazón se detuvo, su cerebro estuvo sin oxígeno. Honestamente, solo un milagro podría ayudarla. ¿Son personas creyentes?». Marisol sintió que la tierra se desvanecía nuevamente bajo sus pies. Ramón la abrazó más fuerte, su ropa mojada empapando su blusa, pero ella ni siquiera lo notó. Una mujer mayor de la capilla apareció en el pasillo. «Dios está con nosotros en los momentos más oscuros», susurró acercándose a ellos. «¡Silencio!», Drenia estalló Marisol. «Si tu Dios existiera, no habría permitido que mi hijo se ahogara. No me hables de Dios». La mujer se retiró silenciosamente, pero su mirada estaba llena de compasión, no de condena. Marisol de repente sintió que no podía soportar más estos pasillos estériles. Pidiendo a Ramón que la llamara cuando hubiera noticias, salió afuera.
Desde el patio del hospital se veía el mar, el mismo mar que siempre les había dado vida y que hoy podría quitársela. Miraba las olas, que aún estaban agitadas, y por primera vez en muchos años se sentía completamente impotente. Para distraerse, Marisol simplemente comenzó a vagar por las calles. Cuando sus piernas se cansaron, finalmente se detuvo y se sentó en un banco frente a una pequeña iglesia antigua. Escondiendo su rostro entre sus manos, dejó que las lágrimas fluyeran. De repente, una voz sonó cerca. Es difícil cuando la vida nos lanza tales pruebas, ¿verdad? Pero cada sufrimiento trae consigo una lección. Marisol se giró. Un desconocido estaba sentado a su lado. En su mirada, Marisol vio comprensión y calma, como si supiera lo que ella estaba sintiendo. Marisol no entendía quién era este hombre o de dónde había venido, pero su presencia la calmaba de una manera extraña. Había algo familiar en él, como si sus caminos se hubieran cruzado antes. Olvidamos buscar respuestas en lo profundo de nuestro corazón. Dios siempre está ahí, esperando con los brazos abiertos. Siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que lo buscan sinceramente. Continuó el desconocido. Una pequeña esperanza floreció en el alma de Marisol. ¿Cree que aún hay esperanza para mí y para Lucía?, susurró. El desconocido asintió con una cálida sonrisa. Siempre hay esperanza, Marisol. Nunca es tarde para abrir tu corazón y permitir que la paz y el perdón divino entren en tu vida. Él comprende tu dolor y está dispuesto a ayudarte a llevar tu carga. Solo necesitas buscarlo y confiar en su amor. Marisol, abrumada por el dolor, cerró los ojos, permitiendo que las emociones y las palabras fluyeran desde su corazón afligido. Quien quiera que seas, Dios o Virgen María u otro santo, te suplico que salves a mi pequeña Lucía. Ella no merece esto. Si realmente existes, por favor, sálvala. Ella es mi luz, mi todo. Necesito desesperadamente tu ayuda. De repente, sonó una melodía en el móvil. Era Ramón. Corre más rápido. Lucía se ha despertado. Marisol se levantó del banco y solo entonces notó que nadie estaba a su lado. El misterioso hombre había desaparecido tan discretamente como había aparecido. Marisol corrió. La esperanza llenaba su corazón, avivando la chispa de fe que apenas comenzaba a arder en ella. En el hospital se lanzó a los brazos de Ramón, llena de alivio. Mientras caminaban juntos hacia la habitación de su hija, la mente de Marisol recordaba todo lo sucedido. Pensaba en el hombre misterioso, en su desesperada súplica y en la inesperada llamada de Ramón. No encontraba una explicación lógica para estos acontecimientos, pero estaba agradecida por el rescate de su hija. Frente a la puerta de la habitación, el médico los detuvo con una pregunta inesperada. ¿Ustedes rezaron? Lo que sucedió hoy es un verdadero milagro. Su hija despertó cuando ya no había esperanza. La recuperación de Lucía era asombrosa. Los médicos se encogían de hombros, incapaces de explicar este caso. Solo Marisol y Ramón entendían. Esto había sido un milagro que habían suplicado. Al ver a su hija consciente, los padres se lanzaron hacia ella y la cubrieron de besos. De repente, Lucía se liberó de sus brazos y se irguió bruscamente, como si recordara algo. Mamá, papá, cuando estaba lejos, me rodeó una luz cálida y brillante. Vi a un hombre que resplandecía como un ángel. Me sonrió y me dijo que todo estaría bien, que me devolvería a ustedes porque ustedes habían rezado por mí y sus oraciones habían sido escuchadas. Lágrimas de alegría y gratitud nublaban los ojos de Marisol. Abrazó fuertemente a su hija, y Ramón puso su gran mano sobre la delicada mano de Lucía. Sabían que tras la asombrosa recuperación de su hija estaba el mismo Dios. A la mañana siguiente, Lucía se sentía tan bien que la dieron de alta del hospital. Cuando el miedo por su hija se disipó, Marisol sintió que su corazón se encogía de vergüenza por su comportamiento con Carmen.
Con dedos temblorosos, marcó el número conocido. Carmen respondió casi inmediatamente. «Perdónenme». La voz de Marisol tembló y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Fui tan cruel. Ustedes siempre estuvieron a nuestro lado. Siempre nos apoyaron y yo simplemente no entendía. Gracias por sus oraciones. Sé que ayudaron a salvar a mi niña. Por favor, vuelva a trabajar con nosotros». En el otro lado hubo un breve silencio, y luego sonó la voz suave y compasiva de Carmen. «Mi querida, no te atormentes. Lo más importante es que nuestra pequeña Lucía se ha recuperado, y es un verdadero milagro. Seguiré rezando por su salud». A la mañana siguiente, Marisol llegó al restaurante más temprano de lo habitual. El sol se alzaba sobre el horizonte, pintando el cielo y el mar en suaves tonos rosados. Junto a la entrada, vio a Carmen. La mujer mayor estaba de rodillas frente a un pequeño altar. Su cabello canoso brillaba bajo los rayos del amanecer. Anteriormente, esta escena habría provocado irritación en Marisol, pero ahora algo había cambiado en su corazón. Sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos, por un sentimiento de gratitud hacia esta mujer que había permanecido a su lado, incluso después de todos los insultos. Los pasos de Marisol resonaron en el silencio matutino. Carmen, sumida en la oración, los escuchó y se tensó. Conocía demasiado bien ese caminar, rápido, seguro, autoritario. El corazón de la vieja cocinera se encogió esperando otro insulto, pero no interrumpió su oración. De reojo, Carmen notó cómo la sombra de la patrona se detenía a su lado. De repente, ocurrió lo increíble. Marisol se arrodilló silenciosamente a su lado. Carmen se estremeció por la sorpresa, pero no giró la cabeza, temiendo romper el momento. Sentía cómo los hombros de la patrona temblaban, escuchaba su respiración entrecortada. El ligero aroma a especias que siempre rodeaba a la vieja cocinera se mezclaba con el perfume de Marisol. El delantal almidonado de Carmen crujió cuando, tímidamente, extendió su mano hacia su patrona. Marisol se aferró firmemente a aquella mano arrugada y encallecida por el trabajo, y juntas permanecieron inmóviles en oración. Amir llegó al mostrador, pero justo cuando abrió la boca para hacer su pedido, un hombre alto se interpuso en su camino. Amir se disculpó mecánicamente. ¿Se había metido fuera de la cola? Sin embargo, el extraño, sin siquiera intentar entender, comenzó inmediatamente a insultar, gritar en voz alta y agitar las manos. Confundido, Amir murmuró una vez más: «Lo siento, solo quería tomar un café». Trató de comprender qué era lo que tanto le enfadaba, pero de repente, al ver la mirada pesada del hombre sobre él, lo escuchó decir entre dientes que «Este es un lugar para mexicanos, no para tunecinos. Es hora de ejercer sus derechos aquí». Rubian aconsejó a Amir que buscara otro café en un barrio más oscuro, diciendo que esa bebida le gustaría más, igual que en su tierra natal. Najaba se rió con desdén de todo el café y añadió en voz alta para que todos los visitantes pudieran escuchar que los extranjeros como Amir se llevan el trabajo de la gente local, su dinero, y algunos de los visitantes generalmente viven de la ayuda que pagan los mexicanos de sus propios bolsillos. Todos en el café guardaron silencio, sintiendo la tensión en el aire. Nadie se atrevió a intervenir. Amir tampoco quería avivar aún más el conflicto, así que, como excusa, solo dijo que vive en México legalmente. Como todos, paga impuestos y gana dinero con un trabajo honesto. Al oír estas palabras, el hombre arrebató de repente varios billetes de la mano de Amir y se los arrojó desdeñosamente a la cara. Luego, en un ataque de ira, le empujó con tanta fuerza el hombro que Amir perdió el equilibrio y cayó al suelo. Al día siguiente tuvo lugar un evento importante en el prestigioso restaurante Nubo de Ciudad de México: la presentación del nuevo chef. Todos los empleados se reunieron en la cocina, esperando la aparición de alguien que mejoraría el trabajo de la institución
gracias a sus habilidades y logros. El elegido fue Amir Ben Salimán, originario de Túnez. Tenía una impecable reputación. Se había graduado en el Instituto Culinario Le Cordon Bleu y era propietario de un restaurante con estrella Michelin en París. Mientras avanzaba, el personal guardó silencio por un momento mientras escuchaba su discurso. Amir felicitó a todos y admitió que estaba muy feliz de unirse al equipo y que trabajar en la Ciudad de México suponía un verdadero desafío, incluso a nivel personal, porque es difícil competir por el primer puesto con chefs mexicanos conocidos en todo el mundo. Pidió a sus compañeros que lo llamaran simplemente Chef Amir, para no confundirlo con su apellido tunecino, y prometió que las raíces africanas aportarían una nota adicional de diversidad al equipo, ya que incluiría varios platos africanos en el menú del restaurante. Al concluir el discurso, Amir miró a la audiencia para recordar caras nuevas, y de repente notó a un hombre familiar escondido detrás de las espaldas de otros empleados. Le resultó difícil olvidar esa cara. Era el mismo rufián que se había encontrado el día anterior en la cafetería, el que lo empujó. Sin embargo, ahora Amir no vio ira o irritación en el rostro del luchador, sino confusión y conmoción. Pasaron varias horas antes de que José decidiera entrar en la oficina del nuevo jefe para disculparse por su comportamiento en el café. No solo para saludar en persona, sino sobre todo para disculparme por mi comportamiento en el café. Después de todo, esta disputa podría costarle el trabajo. José se presentó y dijo que trabajaba de sous-chef en Nubo. Inmediatamente recordó a regañadientes las malas palabras que había dicho ayer en la cafetería y comenzó a poner excusas, diciendo que todo había sido solo un desafortunado malentendido. José simplemente estaba pasando un mal día. Si tan solo hubiera sabido que Amir era su nuevo jefe, esto definitivamente no habría sucedido. Sin embargo, todavía se notaba cierta falta de sinceridad en su voz, como si estas palabras fueran pronunciadas por obligación y no por remordimiento. Amir lo notó. Aún así, decidió que por trabajo valía la pena darle una oportunidad a la reconciliación. Decidió empezar desde cero y le ofreció a José levantar una copa de vino tinto para conocerse y colaborar en el futuro. Pero José ni siquiera tomó el vaso, al menos por cortesía. Solo asintió brevemente y murmuró algo sobre algún asunto urgente antes de salir silenciosamente de la oficina. Amir se quedó solo y desconcertado por tal distanciamiento. No podía quitarse la sensación de que el desprecio de José no era algo accidental. Amir entendió que el disgusto se debía a su origen, y esta disculpa es solo una formalidad de un colega que teme perder su trabajo. Unas horas después de aquella tensa reunión con Amir, José todavía se sentía enojado por la presencia del nuevo jefe. No podía librarse de su irritación interior al pensar que un africano estaría a cargo de la cocina. ¿No se ganó este lugar gracias a su concienzudo trabajo? Un tunecino conoce mejor la cocina mexicana que un local que sabe preparar guacamole con los ojos vendados. Al recordar que pronto tendría lugar la presentación del nuevo menú, que Amir estaba preparando con especial ilusión, José comprendió que aquella era su oportunidad. Este evento debe usarse para humillar al jefe y mostrar su falta de profesionalismo. En un instante, un plan astuto pasó por la cabeza de José. Recordó cómo por la mañana, al pasar por el restaurante, notó un pájaro muerto en la acera. Esta sucia bola de plumas parecía la herramienta perfecta para la venganza. El hedor a podredumbre llenará toda la sala donde se realizará la degustación y, lo más importante, arruinará el apetito de todos. Sonriendo ante su propia astucia, José caminó hacia la acera, rápidamente escondió el pájaro muerto en una bolsa de plástico y se dirigió al restaurante. Esperó una oportunidad cuando todos estaban ocupados con los preparativos y se coló en la sala de presentación para llevar a cabo su tortuoso plan.
José escondió el pájaro muerto en la ventilación de la habitación. Sonreía satisfecho al imaginar cómo Amir se avergonzaría. Ya había platos deliciosos sobre la mesa, pero el apetitoso olor se veía obstaculizado por el terrible hedor que ya se había extendido por toda la habitación. Por lo tanto, tan pronto como los colegas y propietarios de Nubo entraron en la habitación, oyeron de inmediato un fuerte hedor. Amir, sin entender lo que estaba pasando, intentó mantener la calma antes de la presentación, pero la gente ya empezaba a coger servilletas y a taparse la nariz. Sus rostros se contrajeron con disgusto y algunos incluso comenzaron a sentir náuseas. En ese momento, José sugirió, con satisfacción apenas disimulada, que tal vez los aperitivos se habían estropeado y ya no valía la pena probarlos. Pero Amir rápidamente encontró la solución. Se disculpó y se ofreció a trasladar la degustación a la terraza, lejos del hedor y al aire libre. En el balcón, el nuevo chef presentó cada plato. Todos quedaron encantados con los aperitivos, que desprendían un exquisito aroma y presentaban una combinación inesperada. Los colegas quedaron tan impresionados por su talento que aprobaron inmediatamente el nuevo menú y esperaron ansiosamente la oportunidad de preparar ellos mismos este manjar. Amir exhaló con alegría después de escuchar los elogios, y José no compartió la admiración general. Se quedó quieto, observando cómo su astuto plan fracasaba. Por la noche, efectivos de servicios especiales acudieron al restaurante para limpiar el local del desagradable olor. En la ventilación se encontró un pájaro muerto. Supusieron que el animal había llegado allí por accidente. Sin embargo, José notó que Amir lo miraba fijamente. Entendió que el jefe ya había adivinado quién estaba exactamente detrás del intento de interrumpir su presentación. Por tanto, no parecía mala idea actuar con antelación. José llamó a la oficina y, cuando el jefe dio permiso para entrar, puso inmediatamente una declaración sobre la mesa. Amir miró atentamente el papel, pero no tenía prisa por responder. José, sintiendo que la pausa se había prolongado, dijo que solo tendría sentido si Amir firmaba su liberación tras una serie de malentendidos. Pero el nuevo jefe se limitó a sonreír, dejó el papel a un lado y llamó a José cobarde, no porque intentara incriminarlo, sino porque es incapaz de comprender el valor de sus acciones y no piensa en sus consecuencias. Amir dijo que no solo le gustaría dejar marchar a José, sino que quería mucho más: enseñar a la gente a no dividirla en propios y extraños, locales y extranjeros, mexicanos y otros. Después de todo, la verdadera fuerza de la humanidad radica en la diversidad, y para demostrarlo, Amir comenzó una historia, una de esas que recordaba a menudo de su infancia. Era una antigua parábola tunecina sobre una hormiga y una abeja. Eran completamente diferentes, pero vivían en el mismo bosque y tenían un objetivo en común: sobrevivir los meses de invierno. Una hormiga era una excelente recolectora de alimentos, pero no podía recolectar miel como una abeja. La abeja, por su parte, era una verdadera maestra en la recolección de miel, pero no sabía cómo almacenarla adecuadamente y de forma segura. Por lo tanto, se complementaban. La abeja recogía miel y la hormiga la guardaba atentamente. Así, trabajando juntos y uniendo fuerzas, crearon el stock perfecto. Con esto, Amir quería demostrarle a José una verdad simple: la fuerza no está en ser el mismo, sino en aprovechar tus capacidades únicas y trabajar juntos. El diferente color de piel no convierte a las personas en enemigas, sino que la diversidad las hace más fuertes y su trabajo en conjunto es aún mejor. José escuchó atentamente la historia de Amir, pero lo que más le impresionó fue la reacción del jefe ante esos acontecimientos. A pesar de la mezquindad de José, Amir no intentó humillarlo ni vengarse. No lo veía como un enemigo, sino como una persona que simplemente estaba confundida por sus prejuicios y que tenía posibilidades de redención.
Este hombre es un ejemplo de dignidad y humanidad, un verdadero modelo a seguir, pensó José. Mientras tanto, Amir puso 2 copas de vino tinto sobre la mesa y dijo que cree que todas las personas son capaces de cambiar si encuentran el coraje de abrir su corazón y su mente a algo nuevo. Levantó su copa e invitó a José a hacer lo mismo. José levantó su copa emocionado. Entendió que aquel gesto de Amir era una especie de perdón. Los vasos tintinearon y los hombres se felicitaron por haber probado la cosecha de este año. La verdad está en el vino, susurró Amir en voz baja, y José vio que su solicitud de despido había sido rechazada.